Indudablemente ya el solo hecho de ser inmigrante, en donde tú sales de tu zona de confort, aun cuando eres joven y tienes todo el mundo por delante, te lleva, bueno, a dar lo mejor de ti para superarte, pues, porque tú estás saliendo de un país, de un pueblo deprimido, sin fuentes de trabajo, en donde no tienes futuro, y vas a un sitio totalmente desconocido a dar lo mejor de ti, que creo que es lo que haría cualquier inmigrante o cualquier emigrante para superarse económicamente. Indudablemente tú vas a ese sitio y llevas tus costumbres, porque tú quieres tener un poco de tu Italia, de tu país y de tu familia, donde llegas porque eso te da cierta seguridad, te da cierta estabilidad. Entonces, claro, dependiendo también de la vitalidad, de tu enfoque y de la proactividad que tú tengas, llegas a ser lo que eres, como el caso del Big Nono, que bueno, que montó ese emporio económico y se trajo a toda la familia, se trajo a los hijos, se trajo al yerno, que era el esposo de la nona, que al final él fue, el nono Nicolás, fue el que estuvo al frente de la ferretería, se trajo a los hijos de las hermanas, que los incorporó también a la ferretería y que terminaron haciendo familia aquí en Venezuela. Y todo eso fue creando, digamos, la pequeña Italia en San Felipe, en la familia, en donde había un centro de gravedad que era, como te decía ahora, la casa de la nona, donde te comentaba las anécdotas del grano de café, cómo lo molían, de cómo se preparaba el pan. Eso era todo una fiesta. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando preparaban la masa para los pastichos, preparaban la masa para el pan, con las personas que la ayudaban, con las domésticas y ella al frente. Era un espacio en donde, bueno, los nietos correteando y viendo, ay, yo quiero darle a la maquinita, y bueno, y también le dabas a la maquinita, participaba y al final era una fiesta, porque al final había pan, había pasticho, había gnocchi, es decir, tenías un poco de esa pequeña Italia, de esa costumbre italiana en tu casa. Y todo eso fue creando la nona, la mamá de mi mamá, estoy hablando en este caso, la nona Rosa, que digamos fue un elemento importante en la unidad familiar. Ella tuvo 6 hijos. Prácticamente todos vivieron en San Felipe. Entonces eran los hijos con los nietos, donde nos reuníamos en todas las festividades, todos los fines de semana, sábados y domingos, o bueno, indudablemente en las fiestas navideñas eso era la fiesta, porque la nona no solamente hacía la comida italiana en la que indudablemente se destacaba, sino que fue una gran culinaria. Las hallacas de la nona eran espectaculares, entonces en diciembre comer las hallacas de la nona era toda una fiesta y nos reuníamos, hacíamos, bueno, todos los tíos, todos los primos y la algarabía que eso representaba. Como les decía antes, eran 3 casas, en esas 3 casas que uno iba de un lado para otro, jugaba, corría, se metía por allá en los galpones donde estaban los depósitos de tubos, de cabilla, no sé qué, de todas esas cosas, subíamos escaleras, bajábamos. Hacia un lado había también un gallinero grande donde también paralelamente tenían otra parte con el galpón de depósito de cabilla. O sea que era un emporio ferretero importante en su momento. Y ir al gallinero, recuerdo que ellas nos mandaban, vayan y recogen los huevos, entonces nosotros nos metíamos al gallinero, agarrábamos los huevos, y todo eso para un niño era una fiesta extraordinaria. Y representó ese centro de gravedad que mantuvo a la familia unida hasta su muerte. Recuerdo el último diciembre que pasamos juntos, ya nietos mayores, todavía todos sus hijos vivos, vinieron de Puerto La Cruz, de Maturín, algunos que ya habían estado en otros estados del país. Nos reunimos a unos primos que estaban ya afuera en el exterior. Fue una fiesta, el arbolito, compartir navideño. Bueno, esa fue la última vez que nos reunimos y como en estos días pasaron por ahí en una de las redes, esta era la casa de la abuela, ya no están los abuelos, y la casa de la abuela llena de carros, todos los carros de todos los hijos. Era la casa, en este caso, de la nona, que manteniendo la tradición familiar, porque el italiano con la familia es muy unido, sus hijos son muy importantes.
Entonces, bueno, eso era algo, un recuerdo imborrable. Y todos los nietos en general, que ya estamos dispersos por el mundo, siempre recordamos a la nona Rosa como el elemento fundamental de la familia y algunos decimos o dicen que ella era casi una santa, porque ella siempre tenía algo que darle a cada quien. Recuerdo entre las cosas que después del 31 de diciembre ella hacía siempre un caldo de gallina, en italiano se dice brodo, un brodo con tallarines. Entonces al mediodía íbamos, los que todavía estábamos sin resaca, íbamos a comernos a la casa de la nona ese brodo. Sí, otro detalle. Y entonces algunas veces no eran ni siquiera los hijos, éramos los nietos ya adultos que estábamos con ella, porque la nona Rosa vivió hasta los 93 años. Es decir, disfrutamos de ella muchísimo y ella disfrutó de nosotros como esa abuela ejemplar que siempre te deja, te queda grabado en la memoria. Paralelamente a lo que tú me preguntabas, el hecho de ser emigrante te hace vivir una vida austera. Tú no piensas en que te vas a gastar la plata y todo eso, tú piensas en que vas a trabajar para producir para ti y porque quieres darle sustento a tu familia. O sea, al punto de que, bueno, las diversiones eran diversiones muy limitadas, diversiones familiares. Sí recuerdo mucho papá y mamá que ellos jugaban cartas, un juego que se llamaba Ramino con los tíos. Ni siquiera era un juego para, digamos, ganar dinero, para competir, sino era para distraerse. Y en esas distracciones ellos gritaban mucho, porque así como los juegos de dominó aquí, que hiciste aquello, que no sé qué, bueno, en alguna oportunidad con mi esposa, que nosotros quedábamos en la casa de papá y mamá y ellos estaban jugando ahí con los otros tíos, pues se están peleando, y yo les decía, no, eso es así, eso es normal en el juego. Al final de cada partida hay una gritadera, pero siempre unidos en familia. Entonces no era gente que se preocupaba por viajar, no era gente que quería ir para aquí y para allá, sino que quería tener, hicieron su estabilidad económica para ellos y para sus hijos. Básicamente, yo diría que el italiano de esa generación vivió mucho o construyó mucho para su familia. De hecho, tengo un tío, el que él murió, de la que les comentaba ahora que todavía está vivo en Italia, 97 años. Él era muy comerciante, pero él construyó un edificio en Villamar con 4 apartamentos, él tenía 4 hijas, un apartamento para cada hija. Él mandó a fundir oro, porque en aquel entonces el oro era de fácil, era muy asequible. Hizo 4 lingotes de oro de 100 gramos, uno para cada hija. Y se los digo porque yo vi uno de esos lingoticos en Italia con la prima esta que se venezolanizó, que lamentablemente falleció. Ella me enseñó el lingotico que tenía que le tocaba a ella, porque era así, todo distribuido equitativamente para la familia. Y así funcionan todavía la mayoría de los italianos, de los padres italianos, y eso es parte del legado que ellos nos dejaron a nosotros en ese sentido. Ai sera nanni ne manata lietta